Hola con todos. Esta es nuestra ponencia del Congreso sobre la constitucionalización del derecho tributario. En esta ponencia, como ustedes saben, tenemos un tiempo muy breve para exponer lo que va a ser luego nuestra publicación final y espero que tanto esta ponencia que vamos a presentar como la que vamos a presentar de manera escrita, ustedes puedan darle el gusto de revisarla y dar sus preguntas y conclusiones. Muy bien, sin más, porque el tiempo es corto, vamos a tratar lo que es la constitucionalización del derecho tributario peruano. Vamos a tratar de ser muy breves, explicando lo que es la introducción al tema, el concepto de constitucionalización del derecho y su impacto en lo tributario, principios constitucionales que rigen la potestad tributaria, límites constitucionales a la creación, modificación y supresión de tributos, el control constitucional de las normas tributarias y luego hacer unas breves conclusiones. Introducción. La constitucionalización del derecho tributario ha adquirido especial relevancia en el ordenamiento peruano, más aún cuando la supremacía constitucional orienta todo el sistema jurídico. Este proceso implica que la potestad tributaria del Estado ya no se conciba como absoluta ni meramente técnica, sino sujeta a los valores y principios y derechos reconocidos en la Constitución, en el caso peruano, en la Constitución Política de 1993, colocando al contribuyente como sujeto central de protección. En este marco, los principios constitucionales tributarios actúan como límites y criterios para la creación, interpretación y aplicación de las normas fiscales, fortaleciendo la seguridad jurídica y previniendo excesos del poder tributario. Asimismo, el control constitucional de los tributos garantiza que las decisiones legislativas y administrativas respeten el modelo de Estado social y democrático de derecho. Finalmente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional resulta clave a precisar el alcance de estos principios y consolidar criterios que orientan la actuación de la administración tributaria al Poder Judicial y al legislador. ¿Cuál es el concepto de lo que denominamos la constitucionalización del derecho y su impacto en lo tributario? La constitucionalización del derecho en el proceso mediante el cual, es el proceso, perdón, mediante el cual las distintas ramas del derecho pasan a interpretarse y aplicarse conforme a los valores, principios y mandatos de la Constitución. De hecho, esto implica que la Constitución deja de ser solo un referente formal y se convierte en el parámetro principal para determinar la validez, interpretación y aplicación de las normas ordinarias, incluidas las tributarias. En este marco, se incorporan principios constitucionales al razonamiento jurídico, se subordinan a las normas inferiores a la Constitución y se fortalece el control constitucional sobre actos y normas del sistema tributario. La importancia de la constitucionalización en el derecho tributario. La constitucionalización transforma el enfoque tradicional del derecho tributario, que estaba centrado principalmente en la recaudación. A partir de este proceso, la potestad tributaria del Estado debe ejercerse respetando principios constitucionales como la legalidad, igualdad, capacidad contributiva, proporcionalidad y prohibición de confiscatoriedad. Fundamentos normativos peruanos relevantes. El principal sustento normativo se encuentra en el artículo 74 de la Constitución Política de 1993, que consagra el principio de legalidad y reserva ley en materia tributaria. Establece límites como la prohibición de tributos confiscatorios y restringe el uso de leyes de presupuesto para regular tributos. Este artículo constituye el eje constitucional del sistema tributario peruano. Complementariamente, el texto único ordenado del Código Tributario Peruano desarrolla y operacionaliza estos principios, precisando que solo la ley o el decreto legislativo pueden regular aspectos esenciales del tributo, así como los procedimientos, sanciones, garantías, el deudor tributario, consolidando el enfoque constitucional del derecho tributario. Principios constitucionales que rigen la potestad tributaria. La potestad tributaria del Estado se encuentra constitucionalmente limitada para
evitar arbitrariedades y proteger los derechos fundamentales de los contribuyentes. Estos límites se expresan principalmente en el artículo 74 de la Constitución y vinculan no solo al legislador, sino también a la administración tributaria, al Poder Judicial, funcionando como parámetro de validez material y formal del sistema tributario. Definición de la figura tributaria del cobre de intereses capitalizables. Los intereses moratorios aplicados por la SUNAT se capitalizan cuando no son pagados oportunamente, incrementando progresivamente la deuda tributaria. Si bien esta figura busca incentivar el pago oportuno y asegurar la recaudación, puede generar efectos desproporcionados. Además, nuestro Tribunal Constitucional ha establecido que el cobro de intereses es inconstitucional solo dentro de los plazos legales de resolución administrativa, siendo inconstitucional cuando el retraso es atribuible a la propia administración, por vulnerar la razonabilidad y el derecho de defensa del contribuyente. Regulación y alcances en el Perú. El Código Tributario peruano expresamente la capitalización de intereses moratorios, estableciendo límites a la tasa aplicable. No obstante, la aplicación automática de intereses durante periodos de demora administrativa ha generado cuestionamientos constitucionales. Aquí, el principio de legalidad tributaria. Este principio establece que solo la ley o el decreto legislativo pueden crear, modificar o derogar tributos. Este principio garantiza seguridad jurídica, impide la discrecionalidad administrativa y exige que los elementos esenciales del tributo estén definidos en normas con rango de ley, conforme al artículo 74 de la Constitución y el Código Tributario. Principio de igualdad y generalidad tributaria. La igualdad tributaria exige que los contribuyentes en situaciones equivalentes reciban el mismo tratamiento fiscal. No toda diferenciación es inconstitucional, sino solo aquella que carece de razonabilidad y proporcionalidad. Principio de capacidad tributiva. Este principio exige que los tributos se establezcan en función de la real capacidad económica del contribuyente. Constituye un límite material a la potestad tributaria y un criterio de justificación o de justicia fiscal. Principio de reserva de ley en materia tributaria. La reserva de ley impide que los elementos sustanciales del tributo sean delegados al Poder Ejecutivo, salvo mediante decreto legislativo y dentro de los límites estrictos. Asimismo, prohíbe que las leyes de presupuesto regulen materia tributaria, garantizando el control democrático y la transparencia en la creación de cargas fiscales. Principio de no afectación. El principio establece que los tributos no deben destinarse a fines específicos, salvo excepciones constitucionales expresas, como el canon o las contribuciones. Su finalidad es preservar la naturaleza general de los tributos y evitar su utilización para intereses sectoriales sin respaldo constitucional. Límites constitucionales a la creación, modificación y supresión de tributos. La potestad tributaria del Estado peruano está constitucionalmente limitada por reglas formales y materiales que buscan evitar arbitrariedades, garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos fundamentales del contribuyente, conforme lo establece el artículo 74 de la Constitución Política de 1993 y los principios del Estado Constitucional de Derecho. Límites derivados del debido proceso tributario. El debido proceso actúa como un límite esencial en materia tributaria, tanto en la creación como en la aplicación de los tributos. Exige que las normas tributarias sean claras, previsibles y debidamente motivadas, y que la actuación administrativa garantice el derecho de defensa, el acceso a mecanismos de impugnación y la prohibición de la retroactividad. Función constitucional de estos límites. Los límites constitucionales cumplen la función de equilibrar el poder fiscal del Estado con la protección de los derechos fundamentales. La potestad tributaria se configura así como una competencia jurídicamente regulada y orientada por principios de justicia, proporcionalidad y coherencia, permitiendo que el sistema tributario se integre adecuadamente al modelo del Estado constitucional. Control constitucional de las normas tributarias. El control constitucional de las normas tributarias es esencial en el Estado constitucional peruano, y es que garantiza que la potestad tributaria se ejerza dentro de los límites democráticos y con respeto a los derechos fundamentales. Y es que la tributación afecta directamente el patrimonio de los ciudadanos,
Este control funciona como un mecanismo de equilibrio frente al poder fiscal del Estado, siendo el Tribunal Constitucional el órgano encargado de invalidar aquellas normas tributarias que vulneren la Constitución o los principios tributarios que ya hemos explicado. Control preventivo y control posterior. El ordenamiento jurídico contempla tanto un control preventivo como uno posterior de constitucionalidad. El control preventivo se manifiesta durante el proceso legislativo, mientras que el control posterior se ejerce principalmente mediante el proceso de inconstitucionalidad o casos particulares que permiten al Tribunal Constitucional declarar la invalidez de normas tributarias incompatibles con la Constitución, evitando que sigan produciéndose dichos efectos nocivos e inválidos por la Constitución. Control difuso de materia tributaria. Además, del control concentrado antes mencionado, el sistema peruano reconoce el control difuso, que faculta a los jueces ordinarios a inaplicar normas legales contrarias a la Constitución en casos concretos. En materia tributaria, este mecanismo permite que los contribuyentes puedan cuestionar la aplicación de normas inconstitucionales tributarias sin necesidad de acudir a un proceso abstracto como es el control concentrado, la acción de inconstitucionalidad, constituyéndose en ese contrapeso inmediato frente a decisiones legislativas o administrativas contrarias al orden constitucional. Por último, tenemos el control constitucional de actos administrativos tributarios. El control constitucional también se extiende a los actos de administración tributaria, como las resoluciones determinativas, sancionadoras o de cobranza coactiva. Cuando estas actuaciones vulneran derechos fundamentales o principios tributarios, el contribuyente puede impugnarlas mediante procesos constitucionales como es el proceso de amparo, siempre que no existan vías ordinarias igualmente idóneas. Por lo tanto, este control permite corregir excesos administrativos y prevenir cargas desproporcionadas o efectos confiscatorios. Conclusiones a este tema. La constitucionalización del derecho tributario en el Perú ha transformado el sistema fiscal al someter la potestad tributaria del Estado a límites democráticos y al respecto de los derechos fundamentales. La Constitución Política de 1993 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han permitido que los principios constitucionales orienten de manera obligatoria la actuación del legislador y de la administración tributaria, exigiendo justicia fiscal, proporcionalidad y racionalidad en la creación y aplicación de los tributos. Los límites formales y materiales, como la reserva de ley, la igualdad, la capacidad tributiva, la prohibición de confiscatoriedad y el debido proceso, fortalecen la seguridad jurídica y previenen cargas arbitrarias o discriminatorias. Finalmente, el, con, el control constitucional, tanto concentrado como difuso, asegura la supremacía de la Constitución en materia tributaria, consolidando un sistema fiscal más justo, equilibrado y coherente en un Estado social y democrático de derecho como es el Estado peruano. Esta es la bibliografía que hemos empleado para esta ponencia y también va a ser la bibliografía que ustedes van a apreciar dentro de las que vamos a utilizar dentro de nuestra ponencia escrita que va a ser publicada también. Es que también esperamos que sea de su gusto y agrado. Muchas gracias y nos vemos pronto.